Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de estar frente a ustedes, porque tengo un vídeo que, de verdad, creo que les va a volar la cabeza. Ya saben que en este canal nos encanta sumergirnos en lo desconocido, desentrañar misterios que nos hacen cuestionar la realidad, descubrir secretos que la historia intenta ocultar, y explorar esos rincones del mundo que con su atmósfera un tanto turbia, nos atrapan y nos emocionan a la vez. Y hoy tenemos algo realmente especial, un caso que los dejará sin aliento. El título, como ya vieron, lo dice todo: El secreto del Hotel Revelación, chocante revelación de la sorpresa a Can Demet imperdible. Vaya, eso sí que es un título que promete. Pero créanme, la verdad detrás de este hotel, y lo que les voy a revelar, es algo que no se van a esperar. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, giros inesperados que los dejarán pegados a la pantalla, y por supuesto, una que otra sorpresa que los dejará con la boca abierta, el corazón latiendo a mil y la piel de gallina. Antes de que empecemos, y para que no se me olvide, ¿ya están suscritos al canal? Si no lo están, este es el momento perfecto. No se pierdan ninguna de las aventuras que preparamos aquí. Activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, abróchense los cinturones, porque nos vamos a sumergir en el misterio del Hotel Revelación. Todo comienza con un nombre, Can Demet. ¿Quién era? ¿Qué relación tenía con el hotel? Y sobre todo, ¿qué secreto tan grande guarda este lugar? Para responder a estas preguntas tenemos que viajar en el tiempo, a un pasado que para muchos se mantenía oculto, envuelto en un halo de misterio y silencio. El Hotel Revelación no es solo un hotel, es mucho más que eso. Fue construido digamos que en una época en la que las cosas no eran lo que parecían, en una época donde las apariencias engañaban y la verdad, a menudo, se escondía detrás de puertas cerradas y secretos muy bien guardados. Can Demet, como les decía, es la clave. Era el dueño original, o mejor dicho, el promotor principal de la idea detrás del hotel. Pero no solo eso, sino que se rumorea, y con el tiempo se ha ido confirmando, que Can Demet, de hecho, estaba involucrado en actividades un poco oscuras, actividades que a la luz del sol, no serían nada agradables. Actividades que incluían, entre otras cosas, el tráfico de, no voy a dar spoilers todavía, pero digamos que involucraba bienes valiosos y, en algunos casos, lamentablemente también personas. El Hotel Revelación, en ese entonces, era mucho más que un lugar para hospedarse y pasar la noche. Era un punto de encuentro, un centro de operaciones, un lugar donde se cerraban acuerdos que beneficiaban a unos cuantos, y donde, lamentablemente, se cometían actos que jamás deberían haber ocurrido. Las habitaciones, lujosas por fuera, con vistas impresionantes y mobiliario de época, escondían secretos que hoy en día, la sola idea de conocerlos estremece. Las paredes, los pisos, los espejos, todo fue testigo silencioso de lo que allí ocurría. Investigaciones, crónicas de la época y las leyendas urbanas que han ido pasando de generación en generación nos cuentan que hubo reuniones clandestinas en los salones de baile, fiestas extravagantes donde se mezclaban los poderosos, los que ostentaban el poder político y económico, y gente con intereses oscuros, con negocios turbios, contratos que preferían la sombra a la luz. Las paredes del hotel, dicen algunos, aún conservan los ecos de esas reuniones, las risas, las tensiones, los secretos que se susurraban en cada esquina, las promesas incumplidas y los acuerdos que se sellaban con un apretón de manos, o con algo mucho más siniestro. Pero la verdadera revelación, la sorpresa que personalmente a mí me dejó boquiabierto, y que creo que a ustedes les pasará lo mismo, es lo que pasó después de la muerte de Can Demet. Se dice, se rumorea, y algunos documentos cuidadosamente investigados y autentificados parecen confirmarlo, que Can Demet no murió de forma natural. Ahí está el primer giro inesperado. Un plot twist de película. Según cuentan, fue asesinado. Y no fue un asesinato cualquiera. Fue un asesinato que, de alguna manera, estuvo ligado a los secretos que el Hotel Revelación guardaba celosamente. Un asesinato que aparentemente tenía mucho que ver con los negocios turbios, con los tratos secretos y con las personas que se beneficiaban de ellos. La policía investigó, por supuesto, pero el caso nunca se resolvió, quedó en la oscuridad, archivado entre montañas de documentos. Los sospechosos eran, gente poderosa, gente que tenía mucho que perder si la verdad salía a la luz, gente con la capacidad de silenciar cualquier voz que pudiera entorpecer sus planes. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, aún más misteriosa,
As inquietante. Tras la muerte de Candemet, el hotel pasó por varias manos, y cada nuevo dueño intentó borrar el pasado. Intentar ocultar lo que realmente había ocurrido. Reformaron las habitaciones, cambiaron la decoración, contrataron a diseñadores que se encargaran de eliminar cualquier rastro del pasado, intentaron, con todos los medios a su alcance, eliminar cualquier rastro de las actividades oscuras que habían tenido lugar allí. Se invirtió dinero, se gastaron fortunas, pero, ¿realmente se puede borrar el pasado? Pero como todos sabemos, el pasado siempre vuelve. Y en el caso del Hotel Revelación, el pasado regresó de una forma impactante, perturbadora, que desafía toda lógica y razón. Hubo avistamientos, fenómenos paranormales, y gente que juraba haber visto el fantasma de Candemet deambulando por los pasillos, lamentando su trágico final, su traición, y buscando venganza, buscando justicia, que es algo que a veces el tiempo se encarga de dar. ¿Creer en fantasmas? Bueno, eso ya es cosa de cada uno. Pero lo cierto es que desde la muerte de Candemet, el Hotel Revelación se convirtió en un lugar diferente. Un lugar que atraía a investigadores paranormales, curiosos, escépticos, creyentes, gente que simplemente quería saber la verdad, desentrañar el misterio que se escondía entre sus paredes. Un lugar que invitaba a cuestionarse qué hay más allá de lo que podemos ver y tocar. Se realizaron sesiones espiritistas, se utilizaron equipos de última generación para intentar detectar cualquier actividad inusual, cualquier energía residual, y se recopilaron testimonios de personas que aseguraban haber vivido experiencias inexplicables dentro del hotel, experiencias que desafiaban la lógica y la razón. Historias que te dejan pensando si hay algo más, algo que escapa a nuestra comprensión. Uno de los testimonios más escalofriantes es el de una pareja que se hospedó en una de las habitaciones más antiguas del hotel, una habitación que, según se decía, era el epicentro de la actividad paranormal. Según contaron, durante la noche escucharon ruidos extraños, como si alguien estuviera caminando por los pasillos, arrastrando los pies, moviendo objetos. La puerta de la habitación se abrió y se cerró sola en varias ocasiones, sin que hubiera corrientes de aire ni nada que lo explicara lógicamente. Y en una de esas vieron la figura de un hombre con una apariencia difusa, espectral, que parecía ser Candemet, que se les acercó, les miró fijamente como buscando algo, como queriendo comunicar algo, y luego desapareció, dejando tras de sí una estela de frío y miedo. Otro testimonio relata la experiencia de un grupo de amigos que, durante una investigación paranormal, lograron captar una imagen borrosa en una de las fotografías tomadas dentro del hotel. Al analizar la imagen con equipos y programas sofisticados, descubrieron que se trataba de una figura humana, con una apariencia espectral, que según los expertos coincidía con la descripción de Candemet. Una imagen que por más que se intente desmentir, sigue generando escalofríos y dudas. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas historias que circulan sobre el Hotel Revelación, historias que han contribuido a crear un aura de misterio y suspense alrededor del lugar. Un lugar que hoy en día es visitado por turistas, curiosos, amantes del misterio y valientes que buscan experimentar, de primera mano, las emociones y sensaciones que se esconden entre sus muros. ¿Qué buscan? ¿Encontrar respuestas? ¿Satisfacer su curiosidad? ¿O simplemente vivir una experiencia que los marque para siempre? Pero, ¿qué hay de la sorpresa que les prometí al principio? ¿Cuál es esa revelación que, como a mí, les va a dejar sin aliento? ¿Cuál es el secreto que ha permanecido oculto durante tanto tiempo? Pues bien, la respuesta está en un documento que recientemente fue descubierto en los archivos históricos de la ciudad, un documento que ha permanecido en el anonimato, guardado bajo llave, esperando el momento de ser revelado. Un documento que revela por primera vez la verdad sobre el asesinato de Candemet. El documento que se mantuvo oculto durante décadas, oculto por personas poderosas que no querían que la verdad saliera a la luz, señala a los verdaderos responsables del crimen. Y lo más impactante es que involucra a personas inesperadas, a personas de las que nadie hubiera sospechado jamás. Personas que formaban parte del círculo más cercano a Candemet, personas que aparentemente eran sus amigos, sus socios, sus confidentes, personas que eran la sombra de su sombra. Este documento revela las motivaciones del asesinato, las verdaderas razones por las cuales Candemet fue silenciado, las pruebas que se intentaron ocultar, y los mecanismos que se utilizaron para silenciar a los testigos y evitar que la verdad saliera a la luz, con sobornos, amenazas y otros medios que garantizaban el silencio absoluto. Un silencio que se extendió por década. Hasta que este documento, este valioso tesoro, llegó a la luz.
Pero, ¿qué pasó con el hotel después de esta revelación? Bueno, el hotel sigue en pie, majestuoso, imponente, pero con una nueva perspectiva. El descubrimiento de este documento ha cambiado para siempre su historia. Algunos aseguran que tras la publicación del documento, la actividad paranormal en el lugar se ha intensificado, que los fantasmas, las energías, los espectros, se han vuelto más activos, más presentes. Otros dicen que el hotel ha intentado, de nuevo, ocultar el pasado, pero que esta vez es imposible, porque la verdad ya está ahí afuera, flotando en el aire, esperando ser descubierta por todos. El secreto del Hotel Revelación, la sorpresa que les tenía guardada, es que la verdad, por más que se intente ocultar, por más que se intente silenciar, siempre encuentra la forma de salir a la luz, tarde o temprano. Y en este caso, la verdad es mucho más oscura, mucho más impactante, de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Es una verdad que nos obliga a cuestionar nuestra propia realidad, a reflexionar sobre el poder, la ambición, la traición y la fragilidad de la vida humana. Y bueno, llegamos al final de este viaje, de esta aventura llena de misterio y suspense. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya parecido tan apasionante como a mí, y que les haya dejado con ganas de saber más, con ganas de investigar, de indagar, de descubrir la verdad que se esconde detrás de cada rincón del mundo. En resumen, descubrimos la importancia de Candemet, el fundador, el hombre clave en toda esta historia. El secreto del Hotel Revelación, que se escondía tras sus puertas. Los rumores de actividades oscuras, de negocios turbios, de secretos que se guardaban bajo llave. Y por supuesto, el asesinato sin resolver de Candemet. Vimos las historias paranormales que rondan el lugar, los testimonios que hablan de apariciones, de energías, de presencias inexplicables. Y finalmente la revelación chocante. La verdad detrás del asesinato de Candemet y los implicados, una verdad que cambia la historia del hotel para siempre. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura, por ser parte de este viaje. Espero que les haya gustado la historia y sobre todo, que la hayan disfrutado. Si les gustó, no olviden dejar su comentario abajo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Conocían ya el Hotel Revelación? ¿Creen en fantasmas? ¿Qué es lo que más les impactó de la historia? Me encantaría leer sus opiniones. Me interesa saber qué piensan, qué sienten, qué les produce este tipo de historias, porque ustedes son lo más importante. Y ahora, para finalizar, ya saben, si les gustó este vídeo, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, para que más gente conozca la historia, y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan los próximos vídeos donde seguiremos explorando misterios, descubriendo secretos y desentrañando las historias más fascinantes, aquellas que nos hacen cuestionar el mundo en el que vivimos. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.